en el cual debemos de considerar cómo se encuentra nuestra planta, cuál es la calidad de nutrientes que tiene biodisponibles en su suelo. Identificar muy bien al agente etiológico causal de esa enfermedad. ¿Cuáles podrían ser las estrategias que podría emplear el agricultor para tratar de modificar las condiciones medioambientales que en ese momento le están favoreciendo al fitopatógeno? ¿A través de qué métodos podemos modificar todo esto? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Dentro del manejo de las enfermedades en plantas existen diferentes tipos de control. Uno de ellos es el cultural, otro el regulador o legal. También tenemos controles químicos, físicos, biológicos, genéticos. Todos estos controles deben de ser entrelazados, deben de ser compatibles para poder tener una mejor eficiencia en el manejo de esta enfermedad, para poderla erradicar, para poderla mermar y que nuestro cultivo logre su potencial productivo. Vamos a platicar en qué consiste cada uno de ellos a continuación. El primer control que vamos a abordar es el control cultural, el cual consiste en el uso de prácticas culturales en el manejo del cultivo con el objetivo de disminuir el desarrollo de las enfermedades. ¿En qué consiste? En modificar el agroecosistema que favorece el desarrollo de las plantas y reducir el inóculo del fitopatógeno, así como las condiciones que a éste le favorecen. ¿Cuáles son estas medidas que podemos implementar en este tipo de control? Pues son la elección del sitio del cultivo, la rotación de cultivos, la incorporación de materia orgánica, la inundación del suelo previo a la siembra, entre otros. Como el laboreo profundo, también podemos dejar descansar durante algunos años nuestro suelo, ya que se encuentra infestado por algunas esporas de un hongo, y en este caso estaremos hablando de un barbecho. Podemos quemar nuestro suelo para eliminar cualquier resto de planta infectada por el agente etiológico. Podemos implementar el acolchado o mulching y el empleo de terrazas. También podemos implementar el uso de barreras rompeviento, sobre todo cuando nuestro agente etiológico se encuentra estrechamente relacionado con un insecto vector. También podemos jugar con la densidad de la plantación o el espaciamiento entre nuestras plantas, esto para favorecer una adecuada aireación y una disminución de la humedad en nuestro cultivo. También podemos seleccionar una época de siembra, la cual sea favorable para nuestro cultivo, pero desfavorable para todos estos agentes etiológicos que puedan afectar a nuestra plantación. Con el uso de semillas certificadas estamos garantizando que el material que vamos a emplear para la próxima siembra no se encuentre contaminado por algún agente etiológico que pueda afectar o mermar tu producción. También es muy importante la eliminación de las malezas, ya que pueden jugar un papel muy importante como hospederos secundarios o alternativos. También debemos de recordar la eliminación de los restos del cultivo de la siembra pasada, ya que si padecieron un proceso infeccioso por algún microorganismo, estos pueden servir como reservorio de este microorganismo para el siguiente ciclo. Ahora vamos a analizar cómo es que la implementación de estas prácticas culturales pueden modificar el balance de la enfermedad en favor de nuestros hospederos. ¿Cómo podemos modificar la balanza de la enfermedad a favor del hospedero? 1. Modificando el medio ambiente. ¿Cómo lo podemos modificar? A través de la selección de la época de siembra. Como ustedes saben, hay meses en los cuales la lluvia es más intensa. Entonces, por lo general, la humedad va a jugar un papel muy importante en favor del patógeno, en favor del desarrollo de la enfermedad, en favor de la diseminación de la enfermedad. Por ende, nosotros debemos seleccionar meses con baja intensidad pluvial. De esta manera, nosotros podemos regular la humedad de nuestro cultivo. ¿Cómo podemos modificarlo en la densidad de siembra? ¿Cuántas plantas voy a sembrar por hectárea? Si siembro demasiadas plantas,
entonces ya no voy a permitir una adecuada ventilación, aireación y con ello una disminución de la humedad. Además, al estar muy saturadas, muy juntas, pues va a ser muy fácil que se transmita un agente etiológico de una planta enferma a una sana. ¿Cómo lo puedo modificar este medio ambiente a través del raleo? Al disminuir la cantidad de frutos que se están desarrollando en una rama, lo que voy a favorecer es que exista una adecuada ventilación, una buena aireación y con ello una baja humedad. ¿Cómo puedo fortalecer a mi planta de interés? Uno, a través del establecimiento de programas de fertilización basados en un análisis del suelo, para no caer en excesos ni en deficiencias de alguno de los nutrientes. Otro, a través de la poda. Si yo elimino las hojas que están en un proceso de senescencia, pues voy a evitar que algunos patógenos puedan instaurarse en estas hojas que ya no tienen tanta actividad para defenderse del ataque de estos. Ahora vamos a platicar cómo podemos modificar o alterar la presencia o actividad del patógeno a través de prácticas culturales. Uno es a través de las rotaciones de los cultivos. Sin la planta hospedera primaria o principal, el patógeno ya no va a poder reproducirse en la misma intensidad o cantidad. Si eliminamos las plantas enfermas, con ello estamos eliminando inóculos secundarios de nuestra plantación. Al solarizar nuestro suelo, pues estamos bajando la cantidad presente per se de este patógeno en nuestro suelo. De esta manera podemos reducir la incidencia de la enfermedad en nuestros cultivos. Otra forma de afectar a nuestro patógeno es a través del laboreo profundo. Si nosotros revolvemos la tierra y tratamos de esta manera invertir las capas, entonces tal vez el microorganismo no tenga la capacidad de sobrevivir a esa profundidad, a esas concentraciones menores de oxígeno. Si yo separo adecuadamente a mis plantas en el área de cultivo, de tal manera que no mantengan un roce o un contacto directo entre ellas, pues estoy dificultando que de mi planta enferma pueda llegar un inóculo a una planta sana. A través de la implementación de la fertilización estoy fortaleciendo a mi planta. A través del raleo, pues estoy favoreciendo que mi planta no se estrese y de esta manera pues no sea susceptible al ataque de los microorganismos patógenos. De esta manera puedo modificar la tasa de desarrollo de la enfermedad. Ya platicamos cómo en el tetraedro de la enfermedad el tiempo juega un papel clave en el desarrollo o aborto de la enfermedad. Pero ¿cómo lo podemos manipular nosotros? Bueno, a través de variedades de plantas, las cuales reduzcan su tiempo de vida y con ello no permitan que se culmine el ciclo reproductivo del agente etiológico. A través de la selección de la época de siembra, ya mencionamos que hay meses con mayor índice de lluvia que otros. De esta manera podemos favorecer a nuestro cultivo y evitar la presencia del agente etiológico o bien su desarrollo. Además del control cultural, existen medidas de orden legal establecidas por el Estado y ejecutadas por un organismo gubernamental, las cuales fueron implementadas para evitar la introducción de agentes etiológicos a el país. Una de esas reglas se nombra como la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la cual nos habla de la protección fitosanitaria a través de su título segundo y de las medidas fitosanitarias en su capítulo primero. En el artículo 19, las medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar plagas o enfermedades que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos cuando puedan representar un riesgo fitosanitario. En esta misma ley, pero ahora en el capítulo tercero, nos hablan de las campañas y cuarentenas
Y vamos a definir como una cuarentena como el acto que va a prohibir o restringir el ingreso o paso de fitopatógenos, plantas, derivados, suelos o algún otro material que lo aporte o sea sospechoso de la presencia de estos microorganismos. Vamos a ver que dentro de la cuarentena existen tres categorías. Uno, que denominamos cuarentenas absolutas, en donde no va a pasar ningún tipo de derivado de la planta misma, semillas de esta planta, para impedir la introducción de enfermedades al país. Hay otro tipo de cuarentena que le llaman restringida, en la cual permite el traslado de ciertos órganos o de determinados lugares. Por ejemplo, en el caso de Guanlong-Ping, que está presente en Estados Unidos, se permite la importación de cítricos, pero solamente de ciertas partes de Estados Unidos. En la cuarentena del tipo condicionada se va a permitir la introducción de este material después de la aplicación de ciertos fungicidas en el puerto o en el embarque. Esta ley también establece las inspecciones, las cuales se realizan en puertos y aeropuertos, en viveros y centros de propagación. Esto con la finalidad de buscar plantas con sintomatología sospechosa de alguna enfermedad que deseamos evitar se introduzca a nuestro país, o bien de material propagativo que pudiese ser infectivo o infectado por algún microorganismo potencialmente fitopatógeno. También nos hablan de las certificaciones. ¿Cuáles son los requisitos mínimos necesarios para poder certificar? ¿Qué es lo que podemos certificar? Podemos certificar semillas o bien partes vegetales como frutos de exportación. ¿Cómo podemos obtener el documento que avale que mi producto está libre del agente etiológico? Bueno, entonces aquí vamos a recurrir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, para que nos entregue un certificado fitosanitario en donde establezca que estamos cumpliendo con la norma 041, en donde especificará que nuestro producto, llámese frutos, llámese semillas, están libres de algún agente etiológico. Ahora vamos a platicar un poco del control físico, el cual consiste en modificar el medio ambiente donde vive el patógeno. Esto lo podemos realizar a través de la poda, en donde estamos modificando la aireación y disminuyendo la humedad, a través de procesos de termoterapia. ¿Qué termotratamientos podemos implementar? Bueno, desde la solarización, aprovechar la energía, la radiación solar sobre nuestro suelo libre de vegetación. Otro, podemos inyectar vapor caliente en las camas de producción del invernadero, o bien podemos recubrir al suelo con una capa plástica para que de esta manera potencialicemos la radiación solar, la energía de radiación solar, el calor que llega a este suelo, incrementamos la temperatura y con eso disminuimos el inóculo primario de nuestro agente biológico presente en ese suelo. También podemos implementar cadenas de frío y con ello podemos incrementar la vida de anaquel de nuestro producto o bien de disminuir la tasa de reproducción de nuestro agente